Un saludo muy fraternal para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios el privilegio de estudiar la lección número 7, titulada La Ley y la Gracia. El versículo de memoria está en Gálatas 2:21 y dice: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El tema de la ley y la gracia son objeto de debate en el mundo cristiano. Existen numerosos argumentos que coinciden en un rechazo parcial o total de la ley, porque consideran que la gracia anula la ley o exime al creyente de necesidad de observarla, y todavía condenan a quienes lo hacen en obediencia, tildándolo de legalismo o como un judaizante moderno. Sin embargo, un estudio serio y profundo de las Sagradas Escrituras no respalda ningún antagonismo entre la ley y la gracia, ni niegan su vigencia, ni mucho menos ponen en duda su validez. La gracia se manifiesta en el acto divino de perdonar al pecador por su incapacidad de obedecer las demandas de la ley. Romanos 3:23 es tajante al decir: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a causa de nuestra condición caída, que no se sujeta o que no puede sujetarse a las demandas de la ley de Dios, según Romanos 8:7, se destaca el don inmerecido de Dios para salvarnos, ya que estamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Por su parte, las Sagradas Escrituras presentan a la ley de Dios como la norma de santidad y de justicia de Dios. Romanos 7:12 dice: a la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y Primera de Juan 3:4 define el pecado como la infracción de la ley. El apóstol Pablo también presenta esta explicación: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Y por lo tanto, solo existe esperanza de salvación por su gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. La temática de la lección acerca de la interrelación de la ley y la gracia se centrará en tres aspectos importantes. La gracia precede y conduce a la ley y la gracia y la misericordia de la ley. Comencemos con el primer aspecto. La gracia precede y conduce a la ley. La existencia de la ley de Dios antes de la creación del hombre y de la tierra se presenta con claridad en las Escrituras. El Salmo 111, versos 7 y 8 dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Nuestro Señor Jesucristo dijo también: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, verso 18. La palabra de Dios también nos presenta que los seres celestiales y aún los seres humanos respectivamente fueron creados por Dios con libertad de elegir. Este es un principio fundamental en relación con la ley moral y caracteriza el estilo de gobierno de Dios. Mientras se respetó la santa ley de Dios, existió armonía en el universo. Nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:20. Sin embargo, el pecado rompió esta armonía tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo se origina en el pecado con la caída de Lucifer, el ángel exaltado, que a pesar de haber sido creado perfecto y sin ninguna inclinación al mal, se rebeló contra Dios. Ezequiel capítulo 28 versículos 15 y 16 dice de él: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego añade: y fuiste lleno de iniquidad y pecaste. En el Nuevo Testamento, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el diablo peca desde el principio. Y en Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 11 se explican los detalles de la rebelión. Hubo una batalla en el cielo y Lucifer fue derrotado y expulsado con una tercera parte de sus ángeles, que se unieron en su rebelión. En términos similares, también se describe la introducción del pecado en la tierra, con la caída de Adán. Isaías 43, verso 27 dice: tu primer padre pecó. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces el pecado se ha extendido a toda la humanidad, y el texto dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El apóstol Juan presenta la única definición bíblica de pecado: infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Y también el apóstol explica en Romanos 7:7 el papel pedagógico de la ley moral, señalando el problema del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Todo lo anterior hasta aquí apunta a la existencia de la ley moral, que fue traspasada desde el principio en el cielo y posteriormente en la tierra. Aún en plena rebelión de Lucifer contra el gobierno divino, Dios decide crear la tierra y al hombre. Y la gracia de Dios es puesta en acción al diseñar un plan para su salvación, solucionando el problema del pecado y de la infracción de la ley, que solo podía ser enmendado por el sacrificio de Dios mismo en la persona de su inmaculado Hijo. En Deuteronomio, más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, se presenta esta interrelación entre la gracia y la ley. La ley es la manera de hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, a través de la existencia humana y de su historia. En los propósitos de Dios para Israel, la obediencia a su ley sería la señal tangible de su respuesta a Él y de su relación de pacto. Deuteronomio describe los múltiples actos de la gracia divina en la liberación de Egipto y en su regalo de la tierra. Los 10 mandamientos se introducen de esta manera: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Deuteronomio 5:6. Este reconocimiento debía llevar a Israel a obedecer su ley. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Y ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, versículos 4 y 5. Segundo aspecto: la ley y la gracia. El mismo nombre del libro de Deuteronomio lleva implícito un énfasis para el pueblo de Israel. En hebreo se le denomina Mishneh Torah, una repetición de la ley o de la Torah. También se le denomina Devarim, que significa palabras, refiriéndose principalmente a las 10 palabras del Decálogo y luego a los 613 preceptos de la Torá,
ya que el texto inicial del libro comienza con estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Deuteronomio 1:1. En castellano, Deuteronomio se toma del griego de la versión de los 70, o sea, de la Septuaginta. Deutus significa dos y nomus significa ley, o sea, segunda ley. La finalidad era que el pueblo no olvidara la importancia de la ley de Dios en su vida, experiencia y misión. De esta forma les hizo conciencia del privilegio de convertirse en un pueblo sabio y en un testimonio para las demás naciones. Para un pueblo que no tenía ningún mérito en la tierra, recibir leyes y estatutos justos era un regalo, un don de la gracia. Deuteronomio 4:8 utiliza el verbo hebreo natán, dar. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley, que yo pongo, natán, delante de vosotros? Y la misma palabra se usa en Éxodo 24:12. Dios dijo a Moisés, sube al monte y espera allí y te daré, natán, tablas de piedra y la ley y estatutos que he escrito para enseñarles. El salmista también reconoce el papel de la ley. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmo 119:45. Jesús lo confirma con sus enseñanzas diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y Santiago 1:25 y 2:12 especifican al decálogo como la ley de libertad. El Salmo 105, verso 43 al 45 indica de que Dios liberó a su pueblo para que tuviera el privilegio de obedecer su ley. Y a nosotros nos ha dado la liberación del pecado. Y la gracia se manifiesta en el papel asignado a la ley, cuando aviva nuestra conciencia cautiva de la culpa y nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Y por eso la ley está dentro de los propósitos de la gracia, porque nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe en sus méritos. Gálatas capítulo 3, verso 24. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios hizo por Israel y ha hecho mucho también por nosotros, y seguirá haciéndolo. Cosas que no podríamos hacer por nosotros mismos y que no merecemos, y que sigue esperando de nosotros la obediencia de su ley. Concluimos que por la salvación recibida por su gracia, nuestra respuesta será la obediencia por amor. Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Solo la gracia de Dios por medio del poder de su palabra y de su espíritu permite a las personas seguir y obedecer a Cristo. Cuando los mandamientos se reciben como promesa de Dios, la experiencia cristiana se trata de su obra y no de nuestros logros. Se trata de lo que Él hace en nosotros y por nosotros, porque todos sus mandamientos son habilitaciones. El decálogo encierra más bien una promesa y como resultado una vida plena. Quienes lo guardan no lo consideran una carga, sino que seguirán sus promesas con los motivos correctos. Porque la gracia no cambia la ley, sino nuestra actitud hacia la ley. Jesucristo es la finalidad y el propósito de la ley. Romanos 10:4. Él da sentido a la ley y de ello se desprende que los creyentes que le aman adoptarán la ley como normativa de sus vidas. No ganamos la salvación con nuestra obediencia. La salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, versos 5 y 6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Primera de Juan 3:7.
Sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios, como se expresa en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Reflejemos a Jesús, página 266. Tercer aspecto, la misericordia de la ley. La ley de Dios es un bien extremadamente precioso para asegurar el funcionamiento armonioso de su gobierno, la prosperidad de todo el universo y el bienestar de todas sus criaturas. El libro de Deuteronomio presenta al Señor como su legislador. Expone sus principios fundamentales del amor en sus dimensiones vertical y horizontal. El amor a Dios es el centro de los 4 primeros mandamientos y el amor al prójimo el de los 6 restantes. Deuteronomio 5, versos 6 al 21. De este modo el decálogo desarrolla los 2 grandes mandamientos del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Dios dio esta ley eterna a los israelitas para su propio bien, a fin de que le guiaran y ordenaran sus vidas. Son importantes para toda la vida porque reflejan de forma sistemática al Dios eterno, su carácter y sus valores. El decálogo tiene una estructura sencilla. Los 4 primeros mandamientos describen el respeto a Dios y los 6 siguientes cómo respetar a las personas que nos rodean. La segunda parte comienza con el respeto en la relación más importante, la relación con nuestros padres. De esta base emanan todas las demás relaciones. Los últimos 6 mandamientos defienden el respeto a la vida, el matrimonio, la familia, la pureza sexual, la propiedad y la reputación de las personas. Y culminan con el respeto a nosotros mismos para que no se encuentren deseos malos o perversos en nuestro corazón. En el centro de los 10 mandamientos está el mandamiento del sábado colocado allí como un sello que combina nuestras relaciones verticales y horizontales. El sábado es el centro teológico del decálogo, conduce a la adoración al Creador, así como el cuidado de todas las personas de una casa, incluidos los extranjeros y los animales. Es un mandamiento único en su contenido y en sus implicaciones sociales. Debe de ayudarnos a cultivar relaciones significativas. El amor a Dios no solo se refleja en nuestro culto, sino también en nuestra relación con el prójimo. Es una ley inclusiva que refleja por excelencia la gracia de Dios. Aplicaciones personales. Seguimos a Cristo y hacemos su voluntad no para ser salvos, sino porque somos salvos. El papel que el Salvador es exclusivo de Jesucristo. La fe es el recurso por el que aceptamos su redención. La fe nunca viene sola. La fe es la raíz y las obras son su fruto. La gracia es la causa de nuestra sumisión al Señor, y por la gracia le obedecemos y guardamos su ley. El arrepentimiento no es obra nuestra, es el resultado de abrir el corazón a Dios y permitir que Él cambie nuestra mente y pensamientos por medio de la influencia de su Espíritu y de su palabra. Cuando aceptamos la palabra de Dios y no nos resistimos al Espíritu Santo, se produce en nosotros una nueva vida y un revivimiento espiritual. Comenzamos a hacer cosas por Cristo y por los demás porque su gracia, su palabra y su Espíritu nos constriñen a hacerlo. Hoy Cristo vive intercediendo por nosotros como el único y gran todopoderoso intercesor. Él nos salva completamente y nos capacita para hacer su voluntad. De este modo, el Espíritu Santo fortalece a los redimidos para obedecer. Sin lugar a dudas hemos sido bendecidos por un estudio como este. Que nuestro privilegio sea poner en práctica estos consejos, estos principios, que sean nuestro modus vivendi en nuestra experiencia de relación con Dios y con nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga a todos y un feliz sábado en la presencia de Dios.